y de momento me permito presentar al maestro Manuel Lucero Espinosa, a quien tuve el gusto de conocer a través de las páginas de esta magnífica obra de Compendio de Derecho Administrativo, publicada en esta editorial de Casa Porrúa. Entonces, procedo a leer el currículum del maestro Manuel Lucero Espinosa, de quien tenemos el honor de conocerlo a través de sus magníficas obras. También espero próximamente tener ese libro autografiado por el maestro Manuel Lucero. Así que, bien, maestro Manuel Lucero Espinosa, leo su currículum, su semblanza también extensa. Y usted, el maestro Manuel Lucero Espinosa, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el aspecto laboral, ha prestado sus servicios en varias dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y desde 1998 hasta febrero de 2020 desempeñó como magistrado de la Sala Regional en el ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Como docente, ha sido profesor de la Universidad La Salle en Derecho Administrativo 1 y 2 y en Clínica de Derecho Procesal Administrativo y Práctica Forense de Derecho Fiscal. Así, en la Universidad Americana dictó la materia Teoría del Acto Administrativo en el curso de especialidad de Derecho Administrativo y actualmente imparte las materias de Derecho Administrativo Estructural y Recursos Administrativos en la maestría de Derecho Administrativo. En la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM ha impartido los cursos de Responsabilidad Patrimonial del Estado, Responsabilidades Administrativas y Resarcitorias, Régimen Jurídico de los Servidores Públicos, Régimen Patrimonial del Estado, Proceso Seguido del Tribunal Administrativo y Sistema de Justicia Fiscal. También, en el Instituto de Administración Pública, dictó los cursos de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos. Es coautor de los libros Introducción al Derecho Positivo Mexicano, Elementos de Derecho Administrativo, Compendio de Derecho Administrativo, primer y segundo curso, publicados algunos en esta editorial Porrúa. Asimismo, es autor de los libros Teoría y Práctica del Contencioso Administrativo Federal, la Licitación Pública, Ley Federal del Procedimiento Administrativo, comentada, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, comentada, y Responsabilidad Patrimonial del Estado en el ámbito federal. Además, ha publicado diversos artículos en revistas especializadas y ha dictado conferencias en distintos foros. Maestro Lucero, de la misma forma, tiene 10 minutos y cuando le falten 2, yo le escribiré por el chat del grupo de Zoom. El micrófono es suyo. Adelante, lo escuchamos. Gracias, muy amable, Alfredo. Muy amable por la invitación y esto, pues la participación de todos los amigos, de poder verlos, el compartir los micrófonos con dos grandes amigos, el doctor Béjar y mi compadre Luis Humberto Delgadillo. Pues el ser el último tiene su ventaja. Ya quienes me antecedieron en la palabra, pues ya casi dijeron todo lo que habría que decirse. Así de que, pues voy en algunos casos, repetir lo que ya se había comentado. Y pues a lo mejor voy a diferir un poco con el doctor Béjar. Curiosamente, con mi compadre, creo que estamos de acuerdo, cosa rara. Pero bueno, primero, para mí hablar de las relaciones entre el derecho administrativo y el derecho civil, creo que me parece un tema importante. En segundo lugar, como ya los comentaron mis queridos amigos que me antecedieron en la palabra, pues hablar de las relaciones entre el derecho civil y el derecho administrativo, pues es hablar por un lado de un derecho milenario, el Código Civil, el derecho civil, y un derecho centenario como es el derecho administrativo. Ya ellos lo han explicado ampliamente. Y solo me resta decir que esta situación pues, se presenta en el mundo occidental solamente en el sistema continental europeo, es decir, el sistema romano canónico. Porque en el sistema anglosajón, pues la cosa es totalmente diferente.
Mi compadre Luis Humberto del Gallillo había hablado de las reacciones antiabsolutistas que de alguna manera dieron origen al Estado de Derecho. En el sistema continental, pues todos sabemos, Francia, la Revolución Francesa es la que termina con el absolutismo y da pie al establecimiento del Estado de Derecho. Sin embargo, bueno, en los sistemas anglosajones la cosa pues fue diferente porque allá tanto la revolución inglesa, perdón, como la guerra de independencia, la revolución inglesa de 1688 y la independencia de los Estados Unidos de 1776, el Estado de Derecho, pues a diferencia de francés, que digamos está sometido al derecho administrativo, en los sistemas anglosajones, pues estuvo sometida al derecho civil. Casi todo el siglo XVIII y principios del siglo XIX, en los sistemas anglosajones, pues no existía un régimen administrativo, de ahí que se hablara de países con régimen administrativo y países sin régimen administrativo. Ya Rafael Entrena Cuesta, en uno de sus libros, pues ya menciona que en la actualidad, pues el derecho administrativo ha alcanzado una globalización y ya a mediados de, digamos, del siglo XX, pues el derecho administrativo en los países anglosajones ya ha echado raíces. Y entonces, bueno, esa por un lado. Por otro lado, también ya lo habían explicado, el derecho civil y el derecho administrativo pues tiene diferentes formas de relacionarse. En el derecho civil es de coordinación, el derecho administrativo es de supraordenación y también pues tienen diferentes fines o finalidades. Pero bueno, yo creo que cuando se habla de las relaciones entre el derecho administrativo y el derecho civil, hay que tomar en cuenta dos consideraciones. Primero, una, la relación del derecho administrativo con el derecho civil, que es una cosa, el derecho civil en el sentido de la ciencia que estudia precisamente esa rama de la judicatura, esa rama jurídica. Y por otro lado, el hablar de la ley civil, es decir, del Código Civil, porque son dos instituciones diferentes. Cuando hablamos del derecho civil, pues normalmente nos referimos a la ciencia, a la ciencia jurídica, y su aplicación en el derecho administrativo se refiere a lo que ya han comentado mis compañeros, es decir, a la aplicación de los principios que rigen o que están contenidos en el derecho civil y que de alguna manera el derecho administrativo los toma en cuenta con las características propias de este derecho público, con la idea de que el derecho administrativo pues también tiene principios y que los principios del derecho civil tendrían que adecuarse cuando se utilizan a las exigencias del derecho administrativo. Y como ejemplo, pues tenemos un sinnúmero de instituciones jurídicas de carácter civil que se aplican al derecho administrativo. Basta recordar el concepto de persona, el concepto de responsabilidad, el concepto, por ejemplo, de eximientes de responsabilidad que toma en cuenta la ley de responsabilidad patrimonial del Estado, que son pues, que técnicamente copiadas del Código Civil o del derecho civil. Tenemos como, por ejemplo, también los conceptos de acto administrativo que inspiran precisamente, de acto jurídico que inspiran precisamente la idea del acto administrativo. Y en fin, una serie de principios que son tomados de los principios del derecho civil aplicados al principio o a los principios del derecho administrativo.
por otro lado, hablar de la ley civil, del Código Civil, pues esto nos lleva a la idea de que precisamente en estos cuerpos normativos existen un sinnúmero de instituciones administrativas que no deberían de estar en la ley civil. Por decir algo, habría que ver sobre la personalidad del Estado, que están en el artículo 25, la competencia y los actos del registro civil, la expropiación, que también se menciona en el Código Civil, los bienes de dominio público, que también están ahí, la expropiación y restricción de cosas notables, que más que nada son cuestiones administrativas, la ocupación de la propiedad de minerales, las limitaciones y servidumbres públicas, el derecho de casa, la propiedad de las islas, es decir, todos estos aspectos que tiene el Código Civil, que lejos de ser normas de derecho privado, pues son normas de derecho público, normas de derecho administrativo. Y bueno, ya de alguna manera también habría que ver que el derecho civil en sus relaciones con el derecho administrativo, pues podríamos verlas a través de tres supuestos diferentes. Uno, cuando los principios o las normas del derecho civil se aplican al derecho administrativo por analogía o derivada de los principios generales que se establecen en el derecho civil, que como ya lo había comentado, bueno, tienen que adecuarse a las condiciones y a las características del derecho administrativo. En segundo lugar, tenemos la aplicación directamente de normas administrativas, de normas contenidas en los códigos civiles por remisión expresa de las leyes administrativas, que ya también mis compañeros han hecho mención, y que en esto pues vemos que casi todas las leyes pues se refieren precisamente, las leyes administrativas hacen una remisión expresa a la aplicación supletoria del Código Civil. Por último, bueno, también dentro de la doctrina administrativa se ha hablado de que a veces el Estado aplica el derecho civil en algunas operaciones y que dio origen a esa teoría errónea de la doble personalidad del Estado, es decir, una personalidad de derecho público cuando actúa en su carácter de imperio, cuando celebra contratos administrativos, pero no en una relación de igualdad con su contratante, sino en una relación de subordinación, y que tiene cabidas las llamadas cláusulas exorbitantes. Y por otro lado, la aplicación del derecho civil a actos o contratos de esa naturaleza, en los cuales el Estado se somete a una relación igualitaria, es decir, en condiciones de igualdad jurídica entre su contratante y él mismo, ¿no? Y de alguna manera, bueno, en nuestro sistema jurídico vemos que las empresas de participación estatal mayoritaria, que son órganos de la Administración Pública Federal, que venden bienes o servicios, pues normalmente regulan sus relaciones a través del derecho privado. Y bueno, de esta manera, pues creo que agoto el tema y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, maestro Manuel Lucero. En la siguiente ronda continuamos con usted. Entonces, maestro Manuel Lucero Espinosa tiene el uso de la voz durante 10 minutos y de la misma forma yo le aviso cuando le falten 2 para terminar su participación de esta primera ronda. Adelante, maestro, lo escuchamos. Bien, gracias. Pues como ya lo había yo dicho, el ser el último nos deja un poco de espacio. Creo que coincido con mi compadre Luis Humberto Delgadillo en relación a la exposición del doctor Béjar.
la verdad es que pues no dejó pues por dónde irse. Creo que está muy completa toda esta información que nos da del derecho comparado. Y yo no, lo único que quisiera comentarles es que para nosotros, digamos que nos ha encantado el derecho administrativo, pues no puedo estar en desacuerdo a lo que comenta Jordana de Pozas en el sentido de la importancia del derecho administrativo, en cuanto dice que el derecho administrativo es el único derecho que nos acompaña toda la vida, desde antes de nacer hasta después de nuestra muerte. Desde la cuna Y hasta antes, la tumba, decía. así es, antes de nacer porque hacemos uso de los servicios públicos sanitarios, es decir, nuestra madre hace uso de esos servicios, y a nuestra muerte porque también empleamos el servicio público de panteones. Entonces, bueno, y si nosotros nos podemos analizar cómo nos manifestamos día con día, claro, ahora no lo podemos porque no podemos salir, pero bueno, desde que salimos hacemos uso de las vías públicas, bien sea a pie o bien sea en automóvil, en bicicleta. Eh, para ejercer nuestras actividades, pues tenemos que hacer uso de una licencia, permiso, autorización, que son actos administrativos que remueven obstáculos para el ejercicio de un derecho preexistente. Y en fin, toda nuestra vida la vamos a cada instante eh, manifestándonos en el derecho administrativo. Y algo importante que también tocó el doctor Béjar es en el sentido de la aplicación del derecho administrativo más favorable hacia el gobernado. Es cierto que los países anglosajones ellos tienen una forma de apartarse de alguna manera pues digamos, si existe alguna norma jurídica expresa, pues tienen que apartarse. Recordemos que ellos pues se desenvuelven a través de precedentes y que su derecho es más elástico que el de nosotros. El de nosotros es muy formalista y normalmente pues tenemos que irnos conforme a veces dice la norma, en algunas razones interpretarla y en esa interpretación pues sí, a veces se favorece al gobernado, aunque yo creo que ahora con nuestro nuevo sistema del reconocimiento de los derechos humanos, habría más flexibilidad con base en estos principios que rigen los derechos humanos, la interpretación más favorable, el, el, el estudio del derecho a la convencionalidad, el control difuso, pues nos permite a los jueces poder ampliar esa interpretación y que de alguna manera cuando se ven en derechos humanos, que normalmente pues es muy constante porque precisamente los gobernados hacen valer sus derechos y son derechos humanos, pues tendremos más posibilidad de aplicar el derecho administrativo más favorable hacia los gobernados. Y bueno, pues no me resta más que darles las gracias y vamos al siguiente tema. Muchas gracias, maestro Manuel Lucero, por sus dos participaciones. Nos dejan muy contento y son unos puntos de vista que nos dejan nutridos por su reciente últimos días como magistrado en el tribunal, una óptica desde la práctica y estamos muy contentos con que nos haya dado sus conocimientos.